Una vez desmontado nuestros cajones y las guías del armario, hemos procedido a medir su parte interior, dándonos como resultado que tenemos 842 milímetros de alto, 350 milímetros de fondo y 368 de ancho. Por cuestiones de operatividad y de que a nosotros nos conviene la altura que tiene ahora mismo el armario, no vamos a colocarle patas. Lo que sí vamos a hacer va a ser colocarle un pequeño rodapié de 70 milímetros de alto para evitar dar patadas al último cajón. Y además, ¿por qué no?, favorecer su apertura. Hemos optado por hacer 5 cajones, las medidas van a ser 70, 2 de 80, uno de 100 y otro de 280. Vamos a dejar 20 milímetros de separación, como veis aquí, entre el primer cajón y la parte superior del armario y entre el último cajón y nuestro rodapié. Asimismo, entre cajón y cajón vamos a dejar 30 milímetros de separación. Esto lo vamos a hacer así para que si tenemos algún tipo de desviación a la hora de hacer nuestros cortes o de montar nuestros cajones o incluso a la hora de colocar nuestras guías, podamos subsanar esa pequeña diferencia que podamos tener, evitando que los cajones nos vayan a rozar entre ellos. Asimismo, a la hora de colocar nuestras tapas o embellecedores, como prefiráis, vamos a tener también un cierto margen de maniobra para poder jugar. En este corte transversal que os he colocado aquí, como podéis ver, os indico que vamos a utilizar madera de 15 milímetros para los laterales y el fondo va a ser de 12. Vamos a hacer unas ranuras en cada uno de los laterales y de las tapas delantera y trasera para insertar el fondo. De esta forma vamos a ganar estabilidad y vamos a conseguir que nuestro cajón pueda aguantar más peso. En este caso vamos a ranurar los 6 milímetros, que es lo que se va a introducir en cada una de las tapas, quedándonos una pared de 9 a un lado y 9 a otro. Lo mismo va a pasar con la tapadera de delante y la tapadera de detrás. ¿Cómo hemos averiguado cuál es la medida del fondo? Pues veréis, a los 342 milímetros que tenemos de lado a lado, le hemos restado 9 y 9, que es la pared que vamos a dejar, con lo cual nos da un resultado de 324. Respecto al largo de nuestro cajón, lo hemos hecho exactamente igual. Tenemos 330, vamos a hacer dos ranuras de 6 donde se va a introducir nuestro fondo. Por lo tanto, vamos a tener una pared de 9 y de 9. A estos 330 le restamos 18 y nos da 312. Por lo tanto, ya sabemos que nuestro fondo va a tener 324 por 312 y ese va a ser el corte que vamos a tener que dar a nuestra madera. Los laterales van a ser de 330, puesto que el fondo son de 350. Vamos a dejar 20 milímetros entre el fondo del armario y el fondo del cajón para evitar que, en caso de que tengamos algún problema a la hora de cortar o que nos hayamos desviado un poquito, pues nos dé problemas. Por otro lado, la tapa delantera y la tapa trasera, vamos a averiguar que tenemos o necesitamos una medida de 312 en base a aquí. Si a los 342 milímetros le restamos 15 de un lado y 15 de otro, vamos a tener que son 312. Antes de empezar a cortar nuestras maderas, yo considero muy importante que pasemos un minuto pensando si vamos a necesitar realizar algún tipo de modificación en nuestros cajones, bien sea para facilitarnos el montaje o bien sea para facilitarnos el uso que le vayamos a dar. Veréis, si tenemos muy claro el uso que le vamos a dar a nuestro cajón, por ejemplo yo sé que el cajón de 28 le voy a utilizar para meter botes. Yo sé que estos botes tienen en torno a los 20-22 centímetros de altura. Son los botes que utilizo con el tinte para la madera, para los barnices, los tapaporos, incluso para los diferentes tipos de aceites que utilizo para las maderas. Entonces, yo sé que al tener 20 centímetros yo no necesito que la altura de los laterales sea de 28 centímetros, me basta con 14. ¿Por qué? Porque ya supera la mitad del bote, con lo cual el bote no se me va a caer por los laterales. En caso de que me sobrara algún tipo de mezcla que haya utilizado en un momento determinado y la quisiera guardar, voy a utilizar botes de 7-10 centímetros, con lo cual tampoco se me van a caer por los laterales. Haciéndoles de 14 centímetros, yo voy a ahorrar 14 centímetros en un lateral y 14 centímetros en el otro. Con lo cual voy a tener madera suficiente para realizar
otra tapa. Y así voy a ahorrar madera, que me puede servir para un proyecto futuro. Por otro lado, la parte de atrás sí la voy a hacer de 28. Podría hacerla de 20, podría hacerla de 16, podría hacerla incluso de 14, pero como tal vez en un futuro más adelante vaya a meter otro tipo de objetos o otro tipo de herramientas, prefiero hacerlo de 28 centímetros para evitar que éstas se me puedan caer por detrás y después tenga que estar desmontando el cajón para poder retirarlas, o en su defecto que me moleste a la hora de abrir o cerrar. De la misma forma, la parte delantera podía hacerla también de 14 centímetros, pero he pensado en hacerla de 28, porque yo después ya os he comentado que vamos a poner unas tapas. Posiblemente lo haga con melamina que tengo por ahí de 10, que me ha sobrado de otro proyecto anterior, y me gustaría poner los tiradores no en la parte del medio, sino más bien en la parte superior, para facilitar, al menos para facilitarme a mí, el poder abrirle. Con lo cual me gustaría que, al ser melamina de 10, aquí haber mucha humedad y estar arriba, evitar que me pueda quedar un día con el tirador de la mano. Entonces prefiero que la tapa delantera también tenga 28, para que junto con la tapa o embellecedor que ponga después tenga aproximadamente unos 30 milímetros para poder sujetar bien los tiradores. Asimismo, he decidido que uno de los cajones de 80 le voy a utilizar para guardar tornillos y tuercas. Así que voy a aprovechar en la tapa en la tapa o el fondo, hacerle una serie de ranuras de 6 milímetros para después poder introducir aquí un cacho de contrachapado y hacer las divisiones. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Si vosotros no tenéis muy claro para qué vais a dedicar el cajón, sino que simplemente vais a hacer unos cajones y después decidiréis qué es lo que vais a meter en ellos, yo os recomiendo que les hagáis de la medida que tengáis prevista. Si es de 14, de 14. Si es de 28, de 28. Si es de 7, de 7. Porque así pues podéis aprovechar el cajón más adelante para cualquier tipo de uso.